¿Qué tal, amigos de Ciudad del Rey? Aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios y también alabanzas, para lo cual voy a dejar con ustedes el grupo de alabanza que estará guiándonos en canciones para el Señor, y luego de eso escucharemos la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Venimos a exaltarte, Jesucristo. Venimos a adorarte, poderoso Dios. Hoy he venido para adorar, hoy he venido para alabar al único sabio Dios. Yo vine a adorar, hoy he venido para exaltar, con mis labios proclamar al Rey de la creación. Yo vine a exaltar, con mis manos hacia el cielo, con mi danza y mi canción, cantando tu grandeza, te alabo, mi Señor, con mi mente y toda mi pasión, con mi alma y mi voz, como una ofrenda a ti me rindo para alegrar tu corazón. Hoy he venido para adorar, hoy he venido para alabar, Dios, para alabar al único sabio Dios. Yo vine a adorar, hoy he venido para exaltar, con mis labios proclamar al Rey de la creación. Yo vine a exaltar, con mis manos hacia el cielo, con mi danza y mi canción, honrando tu grandeza, te alabo, mi Señor, con mi mente y toda mi pasión, con mi alma y mi voz, como una ofrenda a ti me rindo para alegrar tu corazón. Hoy he venido para adorar, hoy he venido para alabar al único sabio Dios. Yo vine a adorar, hoy he venido para exaltar, con mis labios proclamar al Rey de la creación. Yo vine a exaltar, yo vine a exaltar, yo vine a exaltar. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Jesucristo. Bendecimos tu santo nombre, poderoso Rey. Cuán hermoso, Gracias, Señor. eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria,
es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí con su libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Soberano Rey, tú eres digno, poderoso Dios. Te alabamos, te bendecimos. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, poderoso Rey. Gracias te damos. Bien, aquí de nuevo, amigos, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero que sea una continuidad de los mensajes que venimos hablándoles, teniendo en cuenta el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Lo que voy a leer yo está en Mateo, capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Pero quiero hacer un posicionamiento de todo el panorama que el Señor Jesús nos habla aquí. Por ejemplo, el capítulo 24, desde el versículo 3, Él va a dar lo que son señales antes del fin. Y luego hay otro título en el versículo 29 que dice la venida del Hijo del Hombre. Así que Él está hablando de una próxima venida y Él está hablando del fin de los tiempos. La Biblia predice el fin de los tiempos. Es algo que a veces cuando lo oímos nos puede asustar, pero en verdad, cuando uno ve hacia atrás, muchas veces los sucesos que nos narra el Nuevo Testamento fueron predichos y sucedieron. Ahora, lo del fin de los tiempos tiene que ver con que este sistema actual de gobierno humano, por decir de alguna manera, terminará en que la Biblia promete un futuro gobierno milenario de parte de Jesús. Ahora, para esto habrá un fin de esta época, un fin de los tiempos, y habrá un juicio de las naciones, capítulo 25, versículo 31. Entonces, estas cosas tienen un suceso del fin de los tiempos, tienen otro suceso que es el juicio a las naciones, pero en medio está lo que vamos a tratar hoy, está el modo y quienes se han de preparar para esperar este fin. A todos nos tocará este fin, pero habrá quienes estarán esperándolo y habrá quienes no, habrá quienes estarán preparados y habrá quienes les sorprenda. Por eso Dios se ha ocupado en este último tiempo de que su palabra llegue a toda persona por el medio que fuera, para que nadie pueda decir yo no fui advertido. El Señor nos está advirtiendo hace bastante tiempo. Y quiero leerles una porción nada más del capítulo 25, el versículo 31 en adelante, y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea que Él viene, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará
en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, o sea, los que están preparados, los que le sirvieron, los que creen en él y los que no. Quiero que sea usted de los que creen y le siguen y lo esperan. Dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Y entonces esto habla de un juicio. Si bien el título dice juicio a las naciones, en verdad cuando uno lo lee se da cuenta que es un juicio individual. Por eso apartará a unos de los otros, y en este caso está hablando de individuos y no de naciones. Entonces, aquí comienza lo que es el juicio a las naciones. Entonces, cuando uno ve que aquí se establece un trono de juicio, uno puede pensar en los tronos de Dios, los tronos que Dios estableció, los cuales, por ejemplo, en Hebreos se nos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento, algunos profetas hablan del trono de Dios, el trono de Dios en los cielos. Entonces, hay un trono de gracia actualmente establecido. Habrá un trono de juicio del cual habla el Señor. Hay un trono de gobierno universal, que es el trono en los cielos, el trono de Dios. Pero hoy día todavía la Biblia nos habla de un trono de gracia al cual podemos acercarnos y podemos clamar a Dios por el perdón, por la salvación, y también podemos pedirle a Él para entender estas cosas. La autoridad de lo que hablamos no es humana. La autoridad de lo que hablamos es la de la palabra, porque la misma palabra dice, el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la palabra para que sea ella la que nos hable. Cuando uno confía en la autoridad humana, uno puede ver que hoy día existen falsos maestros, falsas doctrinas y un montón de cosas que hacen que la gente se pregunte ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad está en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la afirmación que Jesús hizo. Ahora, si hay un fin de los tiempos, como leemos en el capítulo 24, si hay un futuro juicio a las naciones, leamos entonces el pasaje intermedio, donde dice cuál será la actitud de aquellos que le esperan. Y lo vamos a leer en el capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante, donde dice parábola de las 10 vírgenes. Y leo así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Y estas insensatas, dice, no tomaron consigo aceite. En la antigüedad las lámparas se cargaban en un depósito de aceite que luego servía como combustible para la llama que iluminaba. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. El versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el mismo Señor, durante su ministerio y cada vez que mencionaba el fin, él decía que solo el Padre sabía el día. Pero sí muchas veces advertía y él decía, si alguien supiera cuándo le van a robar, velaría y no dejaría robar su casa. Dice, de la misma manera, así el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿cuál es el modo de estar alerta cuando algo va a pasar? Que no es algo grave, es algo bueno. Que venga el Señor será algo muy bueno.
este sistema de cosas, esta maldad que hoy existe, se terminará. El asunto es que si no estamos preparados, si no estamos esperándolo, puede ser malo para nosotros. Y eso es lo que él dice aquí: el reino de los cielos será semejante a esto que nos cuenta. Y él decía acerca de las vírgenes, cuentan que en las bodas en la antigüedad se elegían algunas damas, algunas jóvenes, que con lámparas encendidas esperaban al esposo para que entrara a las bodas, y cuentan que ellas tenían que estar alertas porque cuando él viniera debía encontrar su camino de alguna manera iluminado, habría un cortejo esperándole con lámparas encendidas. Ahora, como él se tardó, dice aquí que estas muchachas, estas jóvenes, se durmieron. Ahora, cuando se tuvieron que despertar, porque en verdad estaba pasando lo que sabían que iba a pasar, todas las 10 sabían lo que iba a pasar. Vendría el esposo, tendrían que tener las lámparas encendidas, pero de pronto se dan cuenta que el aceite que tenían no era suficiente. En la Biblia la figura del Espíritu Santo se compara muchas veces con el aceite, porque también se compara con una unción. La unción antiguamente se hacía con aceite, es como algo que se derrama sobre alguien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unción del Espíritu Santo, estamos hablando de esa figura, la figura del aceite del Espíritu Santo que unge, y porque unge, prepara. Hay un pasaje en una de las cartas de Juan que dice que la unción nos enseñará. Entonces, la unción nos va a preparar. Y también ese aceite será el que necesitamos para alumbrar, será el que necesitamos para llevar adelante la vida cristiana. Ver dónde caminamos, ver en la palabra lo que vendrá. Y la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, ilumina nuestro camino diario, pero también ilumina qué va a pasar, qué habrá de venir. Y tenemos que estar preparados. Entonces, de eso se trata este mensaje, de que podamos ver que el Señor no solo sembró en cierto modo el temor porque vendría un juicio, sino que Él dice, hay una forma de prepararse, hay una forma de esperarlo. De eso quiero hablarles. Entonces, cuando habla aquí del aceite en las lámparas, y el aceite también es figura del Espíritu Santo, está hablando de que estas mujeres, 5 de ellas tenían vasijas, no solo las lámparas, en las cuales hay que tener aceite. Y esto es lo que les quería decir. La iglesia también es considerada la luz del mundo. Lo que estamos haciendo hoy, compartiendo la palabra, es que la iglesia trata de iluminar a los que están para que vean y tomen aceite, y a los que van a entrar que sepan que el Señor viene. O sea, iluminar implica de alguna manera enseñar lo que tiene que ver con la palabra, y lo bueno que es recibirla, y eso es que si alguien prende una luz y nos ilumina el camino, lo utilicemos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, lo que está haciendo la iglesia hoy para todos. Pero también la iglesia se prepara para recibir. ¿Cómo se prepara? Debe tener aceite, no solo en las lámparas, dice, en su depósito, en su espíritu, debe tener el aceite del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser una de las figuras de la iglesia, para hacer luz, para que la luz ilumine. ¿Cómo ilumina la iglesia? La iglesia ilumina a través de enseñar la palabra, pero además de demostrar que en ella, en cada uno de aquellos que formamos parte de la iglesia, está el Espíritu Santo. Entonces, cuando se efectúa la llegada del esposo, según la figura que el Señor da aquí de unas bodas, había algunas, dice que a todas les pasó igual, que todas por la espera, por la demora, se durmieron. Pero dice que cuando hubo un clamor que Él venía, las que tenían aceite pudieron acompañarlo y entrar con Él. Entonces, esa es la idea de este tiempo. A pesar de las circunstancias que han frenado el funcionamiento que teníamos antes en la iglesia, no podemos decir que frenaron el funcionamiento normal de la iglesia, porque la iglesia es espiritual. La iglesia no es material, la iglesia no es el edificio. Por eso, el funcionamiento normal de la iglesia no se puede frenar. La iluminación que la iglesia tiene que darle al mundo, porque el Señor viene pronto, no se puede frenar, no se puede dejar de efectuar.
Fíjense, imagínense que yo tuviera que predicar ahora, leer la palabra sin luz o con una luz muy tenue. No podría, pero necesito la luz. Entonces, ¿por qué la necesito? Porque tengo que usarla. Es lo que me va a ayudar a entender. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo que Él vendría y nos daría a conocer lo que habría de venir. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, cómo el mundo entero está prácticamente paralizado, como el mundo también está previendo que viene una crisis económica, como el mundo mismo está teniendo temor de volver a moverse, porque algunos han tenido la experiencia que al comenzar a moverse de nuevo, tuvieron que frenar porque nuevamente la pandemia se extendió. Entonces, hoy día está el temor, si lo hacemos o no lo hacemos, si paramos, si permanecemos como estamos o comenzamos a movernos. Pero hay una cosa que no puede dejar de moverse y es la iglesia, porque la iglesia es espiritual. La iglesia es la que tiene el aceite del Espíritu Santo. La iglesia como iglesia y en el sentido espiritual no para, no se enferma, no se detiene, no se duerme. Estoy hablando de la parte espiritual, de la parte que nos deja de iluminar, no solo para el mundo, sino para sí mismo. Yo puedo utilizar una lámpara para que me ilumine, pero otros pueden valerse de la luz que yo tenga. Y eso es lo que la iglesia hoy debe ser, pero aquellos que no tienen la luz que da el Espíritu Santo deben entender que la única fuente de guía de aquellos que quieren ser iluminados por Dios está en la Biblia y en aquellos que predicamos la Biblia. Cada vez van desapareciendo más todo lo que son, que también el Señor lo dio como una señal del fin, pero Él dice que en el último tiempo vendrían falsos profetas y que vendrían algunos que dirían, el Señor está aquí, síganlo acá, otros dirían, síganlo allá, pero el Señor dice, no lo sigan. Dice, porque engañarán aún si fuera posible a los hijos de Dios, a los hijos del reino. Entonces, cada vez va desapareciendo más todo aquello que era superfluo, que era una pseudo iglesia, y cada vez más nos damos cuenta que en verdad tenemos que ser iglesia. Buscar al Señor para ser llenos del aceite del Espíritu Santo, la unción necesaria para hacer luz para nosotros y para otros, para indicar el camino. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que es el tiempo del fin. Por eso es necesario tener aceite. Iglesia, debes prepararte. Iglesia, debes tener comunión con el Espíritu Santo. Iglesia, debes pedir ser cada vez más llena del Espíritu Santo. Aquellos que aún no conocen al Señor como Salvador, no el Cristo de la cruz, no el poder acceder al trono de Dios por otros caminos que no sea el Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos ahora que estamos en un tiempo final alivianar nuestro mensaje para que todos puedan creer y románticamente todos puedan estar esperando. Sí que el Señor promete guardarnos. Lo leímos antes de que comenzara todo esto aquí en la iglesia, como una palabra que el Señor nos dio y no entendíamos del todo qué era lo que pasaba. Pero Él nos dijo, viene una hora de prueba sobre el mundo entero, pero aquellos que guarden la palabra de mi paciencia, yo también los voy a guardar. Y hoy día estamos usufructuando de esa promesa de que el Señor nos está guardando, nos está protegiendo, está proveyendo. Y siempre cuando esto comenzó, yo mismo era uno de los que decía, en 15 días más estamos reuniéndonos de nuevo, pero ya va un mes o más de un mes y todavía no se sabe cuándo vamos a volver. Pero hay una cosa, que nosotros no tenemos que volver si estamos en comunión con el Espíritu Santo, ni tenemos que pedirle que venga, solo nos tenemos que seguir. El Señor dice que si nosotros tomamos nuestra cruz cada día, le podemos seguir. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando leemos esto, nosotros decimos, bueno, pero esto es una figura del tiempo antiguo. Hoy día las bodas no se efectúan así, pero lo mismo es hoy una lámpara que alumbra que en el tiempo pasado. Y antes la iluminación era con aceite. El combustible que había para las lámparas era aceite. Y hoy día el combustible que tiene la iglesia para moverse e iluminar es el aceite del Espíritu Santo.
Debemos buscar más de la unción del Espíritu Santo. Debemos tener tiempo con el Señor para que Él nos muestre cómo y qué hacer en este tiempo. Solo viviendo llenos del Espíritu Santo, solo hablando llenos del Espíritu Santo, simplemente con eso seremos luz para aquellos que oigan. Y aquellos que no saben qué es lo que está pasando, podrán saberlo a través de la iglesia. Y si no exactamente saben qué es lo que está pasando, van a ver a la iglesia con paz en su corazón, sabiendo que todo está en las manos del Señor. No sabemos cuánto falta, pero sí el Señor dio señales. Y Él dijo que habría señales en los cielos y en la tierra. No todos lo saben, pero este año va a haber 6 eclipses. Uno de ellos ya sucedió el 10 de enero. Va a haber eventos que están registrados en la palabra. No sé si es este año, no sé si es el año que viene, no sé si faltan 5 años, pero sí sé que el Señor viene pronto porque Él ha puesto señales. Y las señales son como cuando uno va por un camino. Necesita 2 cosas. Si hubiere oscuridad, necesita que el camino esté iluminado, que haya lámparas. Pero también necesita señales en el camino. Y es lo que el Señor nos dio. Señales de su venida. El Señor prometió regresar. Y le hablo a la iglesia y le hablo a aquellos que aún no forman parte de la iglesia, pero que quieren formar parte de la iglesia, quieren saber esperar al Señor. No crean que el Señor vendrá a buscar a los religiosos, no crean que el Señor vendrá a buscar a los que se han portado bien y no le han hecho mal a nadie. No, el Señor viene a buscar a su iglesia. Y dice la Biblia en Apocalipsis que vendrá a buscar a sus sellados. ¿Cuál será el sello que Él nos ponga? El sello es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué vendrá a buscar Él en nosotros? Dice la Biblia que cuando Él venga querrá encontrar en nosotros fe, esperanza, gozo y alegría porque Él viene, no temor ni miedo. No creer que esta catástrofe nos va a afectar o nos va a eliminar. La Biblia dice, cuando el Señor promete el poder que le daría a la iglesia, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia debe seguir el mismo camino. Si lo ha perdido, retomarlo. Si no está iluminando, pedir aceite para que la lámpara se encienda y tener reserva de aceite para que la lámpara no se apague. Porque llegará un momento en que le veremos volver al Señor. Yo el otro día pensaba un poco en todo esto que está sucediendo. Nosotros que estamos predicando por este medio, pero casi todos los pastores y todas las iglesias están predicando el Evangelio a través de las redes. Y eso nos ha dado la experiencia de que estamos llegando a otros países. Y también la palabra dice que en el último tiempo una de las señales sería que este Evangelio se predicaría a todas las naciones. Y si hay quienes nunca escucharon el Evangelio o no quieren ir a una iglesia o como fuera, pero aún no conocen del Evangelio, no han escuchado, hoy día a través de las redes todo el mundo tiene acceso a la predicación del Evangelio. Y por eso no podemos perder esta oportunidad. Yo considero que no puedo perder esta oportunidad de decirles, el Señor viene pronto, necesitamos prepararnos, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos tiempo con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo. Él vendrá, dijo el Señor, les enseñaré lo que ha de venir, pero además dice, estará con ustedes y estará en ustedes. La iglesia no puede dejar de tener comunión con el Espíritu Santo, no puede dejar de llenarse del aceite del Espíritu Santo. La iglesia debe buscar más de Dios y la gente que aún no conoce a Jesús debe buscar más a Jesús. Y deje de lado todos los demás caminos porque, miren, se van derrumbando y van cayendo. Yo podría hablarles de líderes mundiales que he escuchado hablar acerca de la obra de Jesús. Y da vergüenza que sean líderes mundiales, pero no voy a nombrar a nadie. Solo le pido esto, lea la palabra, escuche el Evangelio sano, el Evangelio leído desde la palabra. Y créale a Dios en su espíritu, no le crea una imagen, no le crea enseñanzas que andan por ahí. Créale al Señor, créale a Dios. Métase a orar con Él, métase a pedirle, Señor, yo quiero aprender, quiero conocerte. Siempre en estos mensajes oro
por dos sectores de gente que me puede estar escuchando. En primer lugar, aquellos que no conocen el Evangelio y que les falta a Cristo en sus corazones. Mire, cuando el Señor entra en el corazón, cuando el Señor entra en nuestra vida, hay cosas que son promesas de Dios. Una de las cosas que Él trae a nosotros es la paz. Pero mire, lo del Señor no es solo enseñanza religiosa, enseñanza bíblica. El Señor nos enseña en esta palabra de todas las cosas. Nos enseña de la educación de los hijos, del matrimonio, de la salud, del cuidado personal, del cuidado mental. Hay un pasaje en la Biblia que nos enseña hasta en qué debemos pensar. Y no se trata de un lavado de cerebro, como algunos les dicen. No, se trata de que nosotros podemos dirigir nuestro pensamiento, sanar nuestro pensamiento, expulsar aquellos pensamientos que no nos edifican y que no nos sirven. Y así, por el estilo, todas las cosas que la Biblia nos da son herramientas de vida, son herramientas de victoria, son herramientas de triunfo, son herramientas de aprendizaje, son armas espirituales. También en un momento le llama así la misma Biblia. No podemos seguir confiando en religiones, no podemos seguir confiando en ídolos, no podemos seguir confiando en falsos maestros. Tenemos que comenzar a confiar de verdad en el Señor. La lámpara tiene que tener aceite y el único que tiene el aceite es el Señor. Quiero entonces orar si entre quienes están viendo el mensaje quieren a Jesús en sus corazones. Quiero orar para que lo reciban en su corazón, para que le digan: Señor, yo quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Maestro. El Señor, uno de los títulos que le daban a aquellos que lo escuchaban sobre la tierra cuando estuvo aquí, era Maestro. Y en un momento Él dice: ustedes me dicen Maestro y bien hacen en decírmelo, porque lo soy. Él es el Maestro. Él es el que puede enseñar. ¿Por qué estoy yo hablando de esto? Porque Él me enseñó o me sigue enseñando. Yo le pido que me enseñe. Entonces, oremos. Aquellos que necesitan a Jesús en su corazón, oremos. Una de las cosas que requiere el Señor para acercarse a Él es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es yo no me tengo que arrepentir porque no hice nada malo. No se trata de eso. Arrepentimiento significa cambio de camino, volver sobre sus pasos. Eso es arrepentimiento. Hacia dónde voy, a veces ni sé a dónde voy. No, tenemos que saber. El Señor dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y recuerde esto, el ministerio del Señor está vigente mediante el Espíritu Santo, mediante la palabra. Pero hay un ministerio contrario, que Jesús también lo identificó y Él dijo: el diablo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay un ministerio negativo, contrario, destructivo, que nosotros tenemos que saber contrarrestar. Y no lo logramos diciendo yo no le creo o no le tengo miedo o a mí no me hace nada. Solamente lo podemos contrarrestar con aquel que nos llena del poder del Espíritu Santo, con aquel que dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Acostúmbrese a ver la iglesia no como un edificio, porque hace ya un buen tiempo que no lo vemos así y no sabemos cuánto falta. De verdad yo le digo, cuando pienso que el Señor está cerca, a mí me emociona. Pero quisiera que todos le conozcan y puedan recibirlo y puedan cargar sus lámparas del aceite del Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesucristo, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero conocer de ti la maestría. Quiero que me enseñes. Quiero que me guíes. Quiero que seas mi Señor. Entiendo que la Biblia dice, los predicadores dicen, que tú moriste en la cruz del Calvario por llevar todos mis pecados. Por tanto, hoy me arrepiento de mi vida sin ti. Y declaro y hablo y creo que a partir de hoy comenzaré a vivir contigo en mi corazón. Jesús, te recibo porque quiero tu promesa, el Espíritu Santo que llena la iglesia.
El Espíritu Santo del cual tu palabra dice, y la unción les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es la unción. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que con tu sangre me limpies. Quiero entrar en esta gracia. Quiero ser una lámpara que tiene aceite y que alumbre. Que sepa en lo que cree, que sepa a dónde va, que vea el camino. Amén. Y quiero ahora orar por la iglesia. Cuando digo iglesia son aquellos que son creyentes en el Señor y lo han recibido en su corazón hace ya más tiempo. Y yo le invito, mire, que entre nuestras filas y quizá en otras iglesias hay personas que todavía no se han bautizado y han entendido que es necesario el bautismo. Porque también es una frase de Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, yo les invito a que aquellos que necesitan bautismo se comuniquen con nosotros, nos hablen, nos pregunten y vamos a hallar la forma, pero no queremos que nadie crea que no podemos o no queremos proporcionarle nada de lo que necesita. En lo que depende de nosotros como pastores, queremos equiparlos. En lo que depende del Señor, el equipamiento ya está completo. Así que vamos a orar. El Señor nos ha dado esta preciosa comunicación con Él y es la oración. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. El famoso Padre Nuestro, el Señor lo enseñó como una oración modelo. Así que vamos a dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesús venimos a ti, nos acercamos a tu trono, que aún es un trono de gracia y de misericordia. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo de tribulación nos fortalezcas, que nuestro espíritu se alimente de tu espíritu, que podamos crecer, que podamos entender mejor toda esta tu palabra, que podamos encontrar el tiempo de tener comunión contigo, de orar, de leer, de meditar en tu palabra, de buscarte. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que sobrenaturalmente intervengas en nosotros. Y oramos también porque el Señor dio autoridad en mi nombre, dijo el Señor. Echarán fuera demonios y en mi nombre pondrán las manos. Hoy no podemos, pero háganlo simbólicamente. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Señor, tu iglesia se prepara y para prepararse debe derribar todos los obstáculos que el enemigo ponga en el camino. Por tanto, todo espíritu que perturba en la paz, en la economía, en el trabajo y en el mover de la iglesia, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Tu palabra nos da esa autoridad. Tu nombre tiene autoridad. No lo hacemos nosotros, lo hacemos en tu nombre, Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, tu mano se extienda para sanar si hubiera enfermedad o dolencia en los cuerpos de tus hijos. En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, toda dolencia y todo desánimo. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de desánimo, todo espíritu de temor, lo echo fuera en el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado también la autoridad. Si sabemos por dónde vamos, si tenemos la luz del Señor para caminar, no debemos andar con temor, porque el Señor siempre nos llevará a buen puerto. Quiero darle gracias, bendecirles y luego quizás en la pantalla estén observando nuestros teléfonos y las direcciones con las cuales se pueden comunicar con nosotros. Que Dios les bendiga a todos.